Es el conocimiento universal de Dios. 48.8.3. 3.1. Dios conoce todas las cosas. La mente divina es consciente de los pensamientos de toda la creación y está familiarizada con ellos. Su conocimiento de los acontecimientos es universal y perfecto. Las entidades divinas que salen de él son una parte de él. Aquel que equilibra las nubes es también perfecto en conocimiento. Los ojos del Señor están en todas partes. Vuestro gran maestro dijo de los gorriones insignificantes: ni uno de ellos caerá al suelo sin que lo sepa mi Padre, y también, los cabellos mismos de vuestras cabezas están contados. Él sabe el número de las estrellas, y las llama a todas por sus nombres. 49.1.3. 3.2. El Padre Universal es la única personalidad en todo el universo que sabe realmente el número de las estrellas y de los planetas del espacio. Todos los mundos de cada universo están constantemente en la conciencia de Dios. Él dice también: he visto ciertamente la aflicción de mi pueblo, he oído su llanto y conozco sus penas. Porque el Señor mira desde los cielos, observa a todos los hijos de los hombres, desde el lugar donde reside contempla a todos los habitantes de la tierra. Todo hijo de criatura puede decir en verdad: Él conoce el camino que tomo, y cuando me haya puesto a prueba, resaltaré como el oro. Dios conoce nuestros avances y nuestros retrocesos, comprende nuestros pensamientos desde lejos y conoce todos nuestros caminos. Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel con quien tratamos. Y para todo ser humano debería ser un verdadero consuelo comprender que Él conoce vuestra estructura, se acuerda de que sois polvo. Hablando del Dios vivo, Jesús dijo: vuestro Padre sabe lo que necesitáis incluso antes de que se lo pidáis. 49.2.3. 3.3. Dios posee un poder ilimitado para conocer todas las cosas, su conciencia es universal. Su circuito personal abarca a todas las personalidades, y su conocimiento de las criaturas, incluidas las humildes, lo completa indirectamente mediante la serie descendente de los hijos divinos, y directamente a través de los ajustadores del pensamiento interiores. Además, el Espíritu Infinito está constantemente presente en todas partes. 49.3.3. 3.4. No estamos totalmente seguros de si Dios elige o no conocer de antemano los casos de pecado. Pero aunque Dios conociera de antemano los actos del libre albedrío de sus hijos, esta presciencia no abrogaría en absoluto la libertad de sus criaturas. Una cosa es segura: a Dios nunca le coge nada por sorpresa. 49.4.3. 3.5. La omnipotencia no implica el poder de hacer lo irrealizable, un acto no divino. La omnisciencia tampoco implica conocer lo incognoscible. Pero no es fácil hacer comprender estas afirmaciones a la mente finita. La criatura difícilmente puede comprender el alcance y las limitaciones de la voluntad del Creador. 4. Dios no tiene límites. 49.5.3. 4.1. Las donaciones sucesivas de Dios a los universos, a medida que estos surgen a la existencia, no disminuye de ningún modo el potencial de poder ni la reserva de sabiduría que continúan residiendo y descansando en la personalidad central de la deidad. El potencial de fuerza, de sabiduría y de amor que posee el Padre nunca ha disminuido en nada, ni tampoco se ha despojado de ningún atributo de su gloriosa personalidad, como resultado de haberse dado sin límites a los hijos paradisíacos, a sus creaciones subordinadas, y a las múltiples criaturas de estas. 49.6.3. 4.2. La creación de cada nuevo universo necesita un nuevo ajuste de la gravedad, pero aunque la creación continuará creciendo indefinidamente, eternamente, incluso hasta la infinidad, de tal manera que la creación material existiera finalmente sin límites, aún así se descubriría que el poder de control y de coordinación que reside en la isla del paraíso estaría a la altura y sería adecuado para dominar, controlar y coordinar ese universo infinito. Después de esta donación de fuerza y de poder ilimitados sobre un universo sin límites, el infinito continuaría todavía sobrecargado con el mismo grado de fuerza y de energía. El absoluto incalificado estaría todavía sin disminuir. Dios poseería todavía el mismo potencial infinito, exactamente como si su fuerza, su energía y su poder nunca hubieran sido derramados para dotar a unos universos tras otros. 50.1.3. 4.3. Lo mismo sucede con la sabiduría. El hecho de que la mente sea tan abundantemente distribuida a los seres pensantes de los mundos no empobrece de ningún modo la fuente central de la sabiduría divina.
A medida que se multiplican los universos y que el número de seres de los mundos va creciendo hasta los límites de la comprensión, aunque la mente continúe siendo otorgada sin fin a estos seres de rango superior e inferior, la personalidad central de Dios seguirá abarcando todavía la misma mente eterna, infinita y omnisapiente. 50.2.3 4.4 El hecho de que envíe mensajeros espirituales procedentes de sí mismo para que residan en los hombres y las mujeres de vuestro mundo y de otros mundos, no disminuye de ningún modo su capacidad para actuar como una personalidad espiritual divina y todopoderosa. No existe absolutamente ningún límite en cuanto a la cantidad o al número de estos monitores espirituales que Dios puede y desea enviar. Este don de sí mismo a sus criaturas crea para estos mortales divinamente dotados una posibilidad futura ilimitada y casi inconcebible de existencias progresivas y sucesivas. Esta pródiga distribución de sí mismo bajo la forma de estas entidades espirituales ministrantes no disminuye de ninguna manera la sabiduría y la perfección de la verdad y del conocimiento que descansan en la persona del Padre omnisciente, omnipotente y omnisapiente. 50.3.3 4.5 Para los mortales del tiempo hay un futuro, pero Dios vive en la eternidad. Aunque vengo de las proximidades del lugar mismo donde reside la deidad, no puedo atreverme a hablar con una comprensión perfecta sobre la infinidad de muchos atributos divinos. Solo la infinidad de mente puede comprender plenamente la infinidad de existencia y la eternidad de acción. 50.4.3 4.6 El hombre mortal no puede conocer de ninguna manera la infinitud del Padre Celestial. La mente finita no puede examinar a fondo un hecho absoluto o una verdad absoluta de este tipo. Pero este mismo ser humano finito puede sentir realmente, puede experimentar literalmente, el impacto completo y no disminuido del amor de un Padre así de infinito. Este amor se puede experimentar realmente, pero aunque la calidad de esta experiencia es ilimitada, su cantidad está estrictamente limitada por la capacidad humana para la receptividad espiritual y por la capacidad asociada para amar al Padre en recíproca correspondencia. 50.5.3 4.7 La apreciación finita de las cualidades infinitas trasciende de lejos las capacidades lógicamente limitadas de las criaturas debido al hecho de que el hombre mortal ha sido creado a imagen de Dios, un fragmento de la infinidad vive dentro de él. Por eso el acercamiento más íntimo y más afectuoso del hombre a Dios ha de realizarlo por amor y a través del amor, porque Dios es amor. La totalidad de esta relación única es una experiencia real en la sociología cósmica, la relación entre el creador y la criatura, el afecto entre padre e hijo. 5. El dominio supremo del Padre. 50.6.3 5.1 En su contacto con las creaciones posteriores a Abona, el Padre Universal no ejerce su poder infinito y su autoridad final por transmisión directa, sino más bien a través de sus hijos y de las personalidades subordinadas a ellos. Dios hace todo esto por su propio libre albedrío. Si se presentara el caso, si la mente divina lo eligiera así, cualquiera de estos poderes delegados podría ser ejercido directamente, pero por regla general un acto así solo tiene lugar cuando la personalidad delegada no ha logrado satisfacer la confianza divina. En esos momentos, en presencia de tal negligencia y dentro de los límites de la reserva del poder y del potencial divinos, el Padre actúa de manera independiente y de acuerdo con los mandatos de su propia elección, y esta elección siempre muestra una perfección infalible y una sabiduría infinita. 51.1.3 5.2 El Padre gobierna por medio de sus hijos. A través de toda la organización universal existe una cadena ininterrumpida de gobernantes que termina en los príncipes planetarios, los cuales dirigen los destinos de las esferas evolutivas de los inmensos dominios del Padre. Las exclamaciones siguientes no son simples expresiones poéticas: la tierra pertenece al Señor en toda su plenitud. Destrona a los reyes y establece a los reyes. Los altísimos gobiernan en los reinos de los hombres. 51.2.3 5.3 En las cuestiones del corazón de los hombres puede ser que el Padre Universal no siempre consiga sus fines, pero en lo que se refiere a la dirección y al destino de un planeta, es el plan divino el que prevalece, el propósito eterno de sabiduría y de amor es el que triunfa. 51.3.3 5.4 Jesús dijo: Mi Padre, que me los ha dado, es más grande que todos, y nadie puede arrancarlos de la mano de mi Padre. Cuando vislumbráis las múltiples obras de Dios y contempláis la asombrosa inmensidad de su creación casi ilimitada, vuestro concepto de su primacía puede titubear,
pero no deberíais dejar de aceptar a Dios como entronizado perpetuamente y con seguridad en el centro paradisiaco de todas las cosas, y como Padre benefactor de todos los seres inteligentes. No hay más que un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo y en todos, y existe antes que todas las cosas, y todas las cosas consisten en Él. 51.4.3 5.5 Las incertidumbres de la vida y las vicisitudes de la existencia no contradicen de ninguna manera el concepto de la soberanía universal de Dios. La vida de cualquier criatura evolutiva está asaltada por ciertas inevitabilidades. Examinad las siguientes. 51.5.3 5.61 La valentía, la fuerza de carácter, es deseable. Entonces el hombre debe educarse en un entorno donde sea necesario luchar contra las dificultades y reaccionar ante las decepciones. 51.6.3 5.72 El altruismo, el servicio a los semejantes, es deseable. Entonces la experiencia de la vida debe proporcionar situaciones donde se encuentren desigualdades sociales. 51.7.3 5.83 La esperanza, la grandeza de la confianza, es deseable. Entonces la existencia humana debe enfrentarse continuamente con inseguridades e incertidumbres recurrentes. 51.8.3 5.94 La fe, la afirmación suprema del pensamiento humano, es deseable. Entonces la mente del hombre ha de encontrarse en esa situación incómoda en la que siempre sabe menos de lo que puede creer. 51.9.3 5.15 El amor a la verdad, y la buena disposición a seguirla donde quiera que conduzca, es deseable. Entonces el hombre debe crecer en un mundo donde el error esté presente y la falsedad sea siempre posible. 51.10.3 5.11.6 El idealismo, el concepto que se acerca a lo divino, es deseable. Entonces el hombre debe luchar en un entorno de bondad y de belleza relativas, en un ambiente que estimule la aspiración incontenible hacia cosas mejores. 51.11.3 5.12.7 La lealtad, la devoción al deber más elevado, es deseable. Entonces el hombre debe caminar entre las posibilidades de traición y de deserción. El valor de la devoción al deber consiste en el peligro implícito de incumplirlo. 51.12.3 5.13.8 El desinterés, el espíritu del olvido de sí mismo, es deseable. Entonces el hombre mortal debe vivir cara a cara con las reivindicaciones incesantes de un ego ineludible que pide reconocimiento y honores. El hombre no podría elegir dinámicamente la vida divina si no hubiera ninguna vida egoísta a la que renunciar. El hombre nunca podría aferrarse a la rectitud para salvarse si no existiera ningún mal potencial para exaltar y diferenciar el bien por contraste. 51.13.3 5.14.9 El placer, la satisfacción de la felicidad, es deseable. Entonces el hombre debe vivir en un mundo donde la alternativa del dolor y la probabilidad del sufrimiento son posibilidades experienciales siempre presentes. 52.1.3 5.15 En todo el universo, cada unidad está considerada como una parte del todo. La supervivencia de la parte depende de su cooperación con el plan y la intención del todo, del deseo sincero y del consentimiento perfecto de hacer la voluntad divina del Padre. Si existiera un mundo evolutivo sin errores, sin la posibilidad de juicios imprudentes, sería un mundo sin inteligencia libre. En el universo de Abona hay 1.000 millones de mundos perfectos con sus habitantes perfectos, pero es necesario que el hombre en evolución sea falible si ha de ser libre. Una inteligencia libre e inexperimentada no puede ser de ninguna manera uniformemente sabia al principio. La posibilidad de un juicio erróneo, el mal, solo se vuelve pecado cuando la voluntad humana acepta conscientemente y abraza deliberadamente un juicio inmoral premeditado. 52.2.3 5.16 La plena apreciación de la verdad, la belleza y la bondad es inherente a la perfección del universo divino. Los habitantes de los mundos de Abona no necesitan el potencial de los niveles de valor relativo para estimular sus elecciones. Estos seres perfectos son capaces de identificar y de elegir el bien en ausencia de toda situación moral que sirva de contraste y obligue a pensar. Pero todos estos seres perfectos poseen esa naturaleza moral y ese estado espiritual en virtud del hecho de su existencia. Solo han conseguido avanzar experiencialmente en el interior de su estado inherente. El hombre mortal consigue incluso su estado de candidato a la ascensión mediante su propia fe y esperanza.
Todas las cosas divinas que la mente humana capta y que el alma humana consigue son consecuciones experienciales, son realidades de la experiencia personal y son, por lo tanto, posesiones únicas, en contraste con la bondad y la rectitud inherentes a las personalidades infalibles de Abona. 52.3.3. 5.17 Las criaturas de Abona son valientes por naturaleza, pero no son valerosas en el sentido humano. Son amables y consideradas de forma innata, pero difícilmente altruistas a la manera humana. Esperan un futuro agradable, pero no tienen esperanzas a la manera exquisita de los mortales confiados de las esferas evolutivas inciertas. Tienen fe en la estabilidad del universo, pero desconocen totalmente esa fe salvadora por la cual el hombre mortal se eleva desde el estado de animal hasta las puertas del paraíso. Aman la verdad, pero no saben nada de sus cualidades que salvan el alma. Son idealistas, pero han nacido así. Ignoran por completo el éxtasis de llegar a serlo mediante elecciones estimulantes. Son leales, pero nunca han experimentado la emoción que produce la devoción sincera e inteligente al deber frente a la tentación de no cumplirlo. Son desinteresadas, pero nunca han conseguido estos niveles experienciales mediante la magnífica victoria sobre un yo beligerante. Disfrutan del placer, pero no comprenden el dulzor de escapar por medio del placer al potencial del dolor. 6. La primacía del Padre. 52.4.3. 6.1 Con un desinterés divino, con una generosidad consumada, el Padre Universal renuncia a su autoridad y delega su poder, pero continúa siendo primordial. Su mano descansa sobre la poderosa palanca de las circunstancias de los reinos universales, se ha reservado todas las decisiones finales y ejerce infaliblemente el cetro todopoderoso del veto de su propósito eterno con una autoridad indiscutible sobre el bienestar y el destino de la extensa creación que gira en las órbitas perpetuas. 52.5.3. 6.2 La soberanía de Dios es ilimitada, es el hecho fundamental de toda la creación. El universo no era inevitable. El universo no es un accidente, ni existe por sí mismo. El universo es un trabajo de creación y por eso está totalmente sujeto a la voluntad del Creador. La voluntad de Dios es la verdad divina, el amor viviente. Por esa razón, las creaciones que se perfeccionan en los universos evolutivos están caracterizadas por la bondad, acercamiento a la divinidad, y por el mal potencial, alejamiento de la divinidad. 53.1.3. 6.3 Tarde o temprano, todas las filosofías religiosas llegan al concepto de un gobierno universal unificado, de un solo Dios. Las causas universales no pueden ser inferiores a los efectos universales. La fuente de las corrientes de la vida universal y de la mente cósmica tiene que estar por encima de los niveles de su manifestación. La mente humana no puede ser explicada de manera coherente en términos de los tipos inferiores de existencia. La mente del hombre solo se puede comprender realmente cuando se reconoce la realidad de unos tipos superiores de pensamiento y de voluntad intencional. El hombre como ser moral no tiene explicación, a menos que se reconozca la realidad del Padre Universal. 53.2.3. 6.4 Los filósofos mecanicistas pretenden rechazar la idea de una voluntad universal y soberana, y veneran profundamente la actividad de esa misma voluntad soberana que ha elaborado las leyes del universo. ¿Qué homenaje involuntario rinde el mecanicista al creador de las leyes, cuando concibe que tales leyes actúan y se explican por sí solas? 53.3.3. 6.5 Es un gran disparate humanizar a Dios, salvo en el concepto del ajustador del pensamiento interior, pero incluso esto no es tan insensato como mecanizar por completo la idea de la gran fuente centro primera. 53.4.3. 6.6 ¿Sufre el Padre paradisiaco? No lo sé. Los hijos creadores pueden sufrir con toda seguridad y a veces sufren, como les sucede a los mortales. El Hijo Eterno y el Espíritu Infinito sufren en un sentido modificado. Creo que el Padre Universal sufre, pero no puedo comprender cómo. Quizás sea a través del circuito de la personalidad, o por medio de la individualidad de los ajustadores del pensamiento y de las otras donaciones de su naturaleza eterna. Él ha dicho de las razas mortales, en todas vuestras aflicciones estoy afligido. Él experimenta indiscutiblemente una comprensión paternal y compasiva. Puede ser que sufra realmente, pero no comprendo la naturaleza de ese sufrimiento. 53.5.3. 6.7 El gobernante eterno e infinito del universo de universos es poder, forma, energía, proceso, arquetipo, principio, presencia y realidad idealizada.
Pero es mucho más, es personal. Ejerce una voluntad soberana, experimenta la conciencia de su divinidad, ejecuta los mandatos de una mente creadora, persigue la satisfacción de realizar un proyecto eterno, y manifiesta el amor y el afecto de un padre por sus hijos del universo. Todas estas características más personales del Padre se comprenden mejor observándolas tal como fueron reveladas en la vida de donación de Miguel, vuestro Hijo Creador, cuando estuvo encarnado en Urantia. 53.6.3, 6.8 Dios Padre ama a los hombres, Dios Hijo sirve a los hombres, Dios Espíritu inspira a los hijos del universo hacia la aventura siempre ascendente de encontrar a Dios Padre por los caminos ordenados por Dios Hijos a través del ministerio de la gracia de Dios Espíritu. 53.7.3, 6.9, siendo el consejero divino designado para presentar la revelación del Padre Universal, he continuado con esta exposición de los atributos de la deidad. El libro de Urantia. Documento 4. Las relaciones de Dios con el universo.